Buenos días, niños. Bueno, el tema que hoy avanzamos fue el lenguaje, lengua, habla y dialecto, ¿ya? Y hoy primero vamos a poner la fecha para que puedan copiar esto en su cuaderno. La fecha de hoy día es 9 de marzo del 2021. Perdón, aquí me falta lo que es el día. Hoy es martes 9 de marzo del 2021. La hora de nuestra clase comienza a las 10 en punto. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con el tema y hoy hablamos sobre el lenguaje, lengua, habla y dialecto. Y bueno, vamos a determinar primero qué es una lengua. Bueno, pues la lengua o idioma, porque también es un idioma, es un sistema de signos orales, ¿ya? Que tienen representaciones escritas como ser las letras del alfabeto, que lo utilizan habitantes de una determinada comunidad, pueblo o país también, ¿ya? Dentro de los ejemplos de un país con lengua tenemos lo que es Bolivia, que Bolivia es considerado un país multilingüe en la actualidad, pues hay muchas lenguas. Para ser exactos, Bolivia tiene 36 lenguas, pero las más conocidas son el español, el quechua, el aymara y el guaraní también, pero igual hay la lengua cabineña, el araona, el ayoreo, el, el jetseja, el ¿cómo se llama este? El mojeño trinitario, mojeño san ignaciano y otras variedades más que hay, otras lenguas más que hay en el país. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos. Esta diapositiva la tienen que copiar. Aquí dice copiar. Todas las diapositivas que digan copiar, las deben copiar. Las que no digan copiar, no las copian. El habla. Bueno, esto es de uso personal, se puede decir. El habla es individual porque yo soy la que articula las palabras que voy a utilizar, las ideas que voy a exponer, yo las voy a planificar o las voy a emplear. Por eso se dice que es de uso personal, ¿ya? Y las diferencias que tiene entre lengua y habla es que la lengua es un sistema, mientras que el habla hace uso de ese sistema, ¿listo? El habla utiliza ese sistema para poder comunicarse. La lengua es colectiva y el habla es individual, ¿ya? Como ya habíamos explicado, la lengua es utilizada por pueblos, por países, por regiones. En cambio, el habla solo lo utiliza una persona. El dialecto. Bueno, el dialecto son variaciones que tiene una lengua, ¿ya? Dependiendo del lugar donde se encuentre. Esas variaciones pueden depender en la pronunciación, en la entonación o en cambio en toda la palabra puede ser muy diferente. Por ejemplo, aquí tenemos algunas variaciones. Auto. Decimos a este artefacto de acá en Bolivia, auto. ¿Ya? Pero en México dicen coche. Estas semillitas de acá, que son comestibles, en Bolivia les decimos poroto. En México le dicen frijol y en España le dicen judía. Esto que nos gusta comer a todos cuando vamos al cine o nos gusta hacer en la casa misma, o le pedimos a algunos niños, le piden a su mamá que le hagan pipocas, se llaman así en Bolivia, ¿ya? En Bolivia esto le decimos pipoca. En México le dicen palomitas de maíz. Algunos también le dicen palomitas de maíz aquí en Bolivia, pero es generalmente usado en México, y ahí se escucha más allá. En España no le dicen ni pipocas ni palomitas de maíz, le dicen pochoclos. A este animalito de acá que nosotros le decimos chancho, algunas veces le decimos cerdo, ¿ya? En México se le dice puerco, en Argentina se le dice cerdo y hay en algunos países donde se le dice cochino también, ¿ya? Bueno, hablando ahora de las clases de lenguaje, tenemos dos clases de lenguaje, el verbal y el no verbal. El lenguaje verbal utiliza palabras para expresar una idea, ¿listo? Estas palabras son orales o escritas, como es el caso de la carta, o las conversaciones por el teléfono, o los niños que están cantando aquí en nuestras fotos, o las canciones que tienen palabras, ¿listo? El lenguaje no verbal, en cambio, no utiliza palabras para comunicar algo, ya no emplea palabras.
Lo que sí utiliza son gestos, colores, sonidos, imágenes, olores, gesticulaciones, señales, indicadores, índices. Todo eso utiliza el lenguaje no verbal. ¿Ya? Entonces son muy diferentes el verbal y el no verbal. El verbal utiliza palabras escritas o orales y el no verbal no utiliza palabras. Utiliza gestos, colores, sonidos e imágenes. Bueno, practicamos. Las lecturas de un libro de cuentos estaría utilizando un lenguaje o una comunicación verbal, porque tiene palabras escritas. Las conversaciones telefónicas también serían de lenguaje verbal, ¿ya? Porque estamos utilizando el código oral y el código oral también tiene palabras. Un email, algunos se confundieron con el email. El email son cartas electrónicas, son correos electrónicos, ¿ya? Y para escribir una carta utilizamos también lo que son palabras. Entonces es de lenguaje verbal. El claxon de un carro, o en todo caso la bocina de un carro, ve, ahí ya tenemos una variación. El claxon se dice en México y la bocina lo decimos en Bolivia y en otros países también, ¿ya? Entonces el claxon de un carro sería de lenguaje no verbal. El olor de un perfume francés. Bueno, el olor de un perfume francés sería no verbal. Lenguaje no verbal. ¿Ya? Ahora, tenemos otras preguntitas más, otras oraciones más. La explicación de una clase sería verbal, porque sería de un lenguaje verbal, porque sí se está utilizando palabras para explicar la clase. Esas palabras pueden ser escritas y orales. Se utilizan ambas en una explicación de clase. El discurso del presidente, pues el discurso del presidente también tiene palabras, entonces es lenguaje verbal. Las noticias del periódico también tiene palabras, aunque estén escritas, entonces sería lenguaje verbal. El lenguaje de los mudos. Bueno, el lenguaje de los mudos sería no verbal, ¿ya? El lenguaje sería no verbal, porque lo que están utilizando son señales, signos, pero no están utilizando palabras para poder comunicarse. Esto sería lo del tema de hoy día, sobre lenguaje, lengua, habla y dialecto. ¿Listo? Ya saben, las páginas que dicen copiar en nuestra diapositiva son las que van a copiar, y las que no dicen, no. Estos ejercicios de acá que hemos hecho ahorita están en el cuadernillo que les mandé la anterior vez, las anteriores clases. Ahí las pueden copiar. Ya, lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Ahí las pueden copiar. Si desean, les pueden poner al lado si es oral o escrito. Como es este caso, la explicación de una clase puede ser oral. ¿Ya? El discurso de un presidente es oral. Las noticias de un periódico son escritas. ¿Ya? Pueden llenarlas así también. ¿Ya? Y lenguaje no verbal, pues ponen si son señales, utilizan señales, gestos, ¿qué se utilizan? Eso es lo que van a colocar en su cuadernito más, ¿ya? De la anterior semana que les envié, de las anteriores clases. Y ya saben, de su cuadernito de comunicación y de comunicación que adquirieron de la escuela, hacen la página 3 y la 4. No es una tarea larga, es muy cortita. Lo que les va a tomar más tiempo es copiar el tema en su cuadernito. Bueno, niños, nos vemos mañana en clase de sociales. Que tengan una linda tarde. Hasta mañana. Chao, chao.